¿Qué es la virtud de la religión? La virtud de la religión es la que impulsa a la voluntad a dar el culto debido a Dios como Creador y Ser Supremo. La virtud de la religión es obligatoria en público y en privado. La humanidad entera ha comprendido esa necesidad y ha practicado siempre el culto público y externo a Dios. Los actos propios de la virtud de la religión son la devoción, la oración, la adoración, el sacrificio, las oblaciones, el voto, el juramento y la invocación del santo nombre de Dios, exigidos por los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios. Bastaría con que todos los hombres practicaran con sinceridad y buena fe los mandamientos de la ley de Dios para que el mundo viviera en paz. Llamamos culto público al culto oficial que la Iglesia tributa a Dios por medio de sus ministros, Santa Misa, liturgia de las horas, y culto privado es el que tributan a Dios los seglares, Vía Crucis, Rosario, etc. Culto de latría es el que solamente podemos dar a las 3 personas divinas y al Santísimo Sacramento del altar. Culto de dulía, de veneración, es el que tributamos a los ángeles y a los santos en cuanto siervos de Dios. Culto de hiperdulía es el que tributamos a la Virgen por su excelsa dignidad de Madre de Dios, que le coloca aparte y por encima de todos los santos. El primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. A este primer mandamiento de la ley de Dios pertenecen los siguientes actos de la virtud de la religión: la adoración, la devoción, la oración y el sacrificio. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe. La devoción es la prontitud y generosidad de la voluntad para entregarse a todas las cosas que pertenecen al servicio de Dios. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle, darle gracias y pedirle toda clase de bienes espirituales y temporales. El sacrificio es la oblación externa de una cosa sensible con la inmolación o destrucción de la cosa, realizada por el sacerdote en honor de Dios para manifestar el supremo dominio de Dios sobre nosotros. Los sacrificios ofrecidos a Dios en la antigua ley eran meros anuncios y figuras del sacrificio de la nueva ley, la Santa Misa, que es el único y legítimo sacrificio que perpetúa a través de los siglos el sacrificio de Cristo en el Calvario. Pecados contra la virtud de la religión. Los pecados opuestos al primer mandamiento de la ley de Dios son la superstición, la idolatría y la adivinación. La superstición es la desviación del sentimiento religioso que ofrece culto divino a quien no se le debe o a quien se debe, pero de un modo indebido. La idolatría es tributar a una criatura la adoración debida exclusivamente a Dios. La adivinación es averiguar las cosas futuras ocultas por medios desproporcionados. Solo Dios conoce los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Relacionado con la adivinación está el espiritismo, que es invocar a las almas de los muertos conocidos. La asistencia activa o pasiva a las sesiones espiritistas está gravemente prohibido por la Iglesia. Tentar a Dios, sacrilegio y simonía. Otros pecados que se oponen a la virtud de la religión son tentar a Dios, el sacrilegio y la simonía. Tentar a Dios es pretender, con palabras o con hechos, poner a prueba alguno de los atributos divinos o pedir temerariamente su divina intercesión. Por ejemplo, si Dios existe, que me cure ahora mismo o que me caiga un rayo. Sacrilegio es la profanación o trato indigno de algo sagrado. Hay 3 clases diferentes de sacrilegio: personal, local y real. El sacrilegio verdadero con plena advertencia y consentimiento es siempre pecado mortal
contra la virtud de la religión, por la grave irreverencia que se hace a Dios o a las cosas o lugares sagrados. Simonía es la compra o venta de cosas espirituales por un precio material. Y recuerda, ¿qué es la virtud de la religión? La virtud de la religión es la que mueve a dar culto debido a Dios por ser nuestro Creador y Señor. ¿Cuáles son los actos propios de la religión? Los actos propios de la religión son la devoción, la oración, la adoración y el sacrificio. ¿Qué es la devoción? La devoción es la prontitud y generosidad de la voluntad para entregarse a todas las cosas que pertenecen al servicio de Dios. ¿Qué es la adoración? Es el acto externo por el que manifestamos el honor y la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es la oblación externa de una cosa sensible con la inmolación o destrucción de la cosa, realizada por el sacerdote en honor de Dios, para manifestar el supremo dominio de Dios y nuestra completa sujeción a Él. La Santa Misa es el único y legítimo sacrificio que perpetúa a través de los siglos el sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Cuáles son los principales pecados contra la religión? Los principales pecados contra la religión son la idolatría, la adivinación, el sacrilegio, la superstición, la tentación de Dios y la simonía. ¿Es pecado no tener ninguna religión? No tener ninguna religión es un pecado gravísimo, porque es despreciar a Dios.